En 2023, más de 114.000 personas en Estados Unidos perdieron en conjunto más de 8.000 millones de dólares en estafas de inversión. No fueron personas descuidadas ni ignorantes. Fueron personas que tomaron decisiones con información incompleta sobre mecanismos que alguien diseñó específicamente para que parecieran legítimos. La cantidad perdida por víctima aumentó un 25% respecto al año anterior, mientras que el número de casos se mantuvo casi igual. Los esquemas se volvieron más sofisticados, no más frecuentes. Menos operaciones, mayores pérdidas por operación. El capital que se evapora en una sola decisión equivocada. El caso más estudiado de la historia del fraude financiero moderno es el de Bernie Madoff. Y vale la pena abrirlo no porque sea antiguo, sino porque sus mecanismos siguen operando hoy con distintos nombres y formatos. Madoff no era un desconocido, era expresidente del Nasdaq. Su firma era el sexto mayor creador de mercado en acciones del S&P 500. Tenía décadas de reputación construida y acceso al círculo más cerrado de inversores institucionales del Wall Street. Durante casi 20 años, prometió retornos consistentes de entre 10 y 12% anual, sin importar si el mercado subía o bajaba, y los cumplió, hasta que no pudo. El esquema era un Ponzi clásico en su mecánica, pero extraordinario en su escala. Los retornos que recibían los inversores antiguos se pagaban con el capital de los inversores nuevos. Los retornos reportados no provenían de inversiones reales verificables. No había una estrategia real generando esos números. Había una operación contable diseñada para generar estados de cuenta que parecían perfectamente normales. Cuando la crisis de 2008 provocó una ola masiva de retiros simultáneos, el flujo de capital nuevo no alcanzó para cubrir las salidas. El esquema colapsó en semanas. Las pérdidas totales superaron los 64.800 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era la fractura estructural que lo delataba? La consistencia perfecta. Un retorno del 10 al 12% anual, todos los años durante casi 2 décadas, sin un solo trimestre negativo significativo. Eso es extremadamente improbable en mercados reales. Los mercados tienen volatilidad. Los gestores reales tienen años buenos y años malos. Una curva de rendimiento perfectamente plana, año tras año, en cualquier entorno de mercado, es el indicador más preciso de que los números no vienen del mercado, vienen de alguien que los está fabricando. Wirecard es el segundo caso que este análisis necesita diseccionar, porque opera en un territorio completamente diferente al de Madoff, y porque su colapso ocurrió en 2020 en plena era de regulación financiera digital avanzada. Wirecard era una empresa alemana de pagos digitales cotizada en la bolsa de Frankfurt. Formaba parte del índice DAX, el equivalente alemán del S&P 500, y había sido presentada durante años como el símbolo de éxito tecnológico europeo. Su fundador y CEO, Markus Braun, fue portada de revistas financieras especializadas. La firma auditaba sus cuentas con Ernst & Young, una de las 4 firmas de auditoría más grandes del mundo. En junio de 2020, Wirecard declaró insolvencia. Los reguladores alemanes determinaron que 1.900 millones de euros que supuestamente existían en cuentas de custodia en Filipinas simplemente nunca habían existido. El CFO, Jan Marsalek, huyó del país horas antes de que se emitiera su orden de arresto. Está actualmente prófugo y figura entre los más buscados de Europa. Las pérdidas para los inversores superaron los 5.000 millones de euros. La fractura estructural en este caso era diferente a la de Madoff, pero igual de visible para quien sabía dónde mirar. Los periodistas de Financial Times llevaban más de 2 años publicando investigaciones documentadas sobre las irregularidades contables en Wirecard antes del colapso. La respuesta de la empresa fue presionar legalmente a los periodistas y a los vendedores en corto que presionaban sus números. Cuando una empresa responde a las preguntas sobre sus finanzas con acciones legales en lugar de con transparencia, esa respuesta es en sí misma información.
Es la señal de que la pregunta toca algo que no puede responderse con datos. Y aquí aparece el patrón que conecta estos dos casos con la mayoría de los fraudes financieros documentados de escala relevante: la narrativa de acceso exclusivo. Madoff no aceptaba a cualquier inversor. Había listas de espera. Haber sido introducido por alguien dentro del círculo era una condición implícita. Esa exclusividad artificial creaba un mecanismo psicológico específico. El inversor no evaluaba el vehículo con el mismo rigor con el que evaluaría una oportunidad que llegara de forma ordinaria. El acceso en sí mismo funcionaba como señal de legitimidad. Si personas sofisticadas ya estaban dentro, la pregunta que el nuevo inversor dejaba de hacerse era lo más importante: ¿cómo funciona exactamente este mecanismo para generar estos retornos? Esa pregunta se siente incómoda cuando hay relaciones personales de por medio, cuando quien presenta la oportunidad es alguien de confianza o cuando la exclusividad del acceso activa el miedo a quedar fuera. Esa incomodidad es exactamente lo que los esquemas fraudulentos explotan con mayor efectividad. El capital fluye hacia donde la confianza elimina el escrutinio. La pregunta que ningún inversor debería dejar de formular, independientemente del contexto, es esta: ¿cuál es el mecanismo concreto que genera el retorno prometido? No la estrategia general, el mecanismo específico. Si la respuesta es vaga, técnicamente incomprensible sin una razón real para hacerlo, o si genera resistencia en lugar de claridad, esa respuesta ya contiene información. El caso más reciente que completa este análisis es FTX, y es la más relevante para el entorno actual porque ocurrió en 2022, con toda la infraestructura regulatoria moderna existente, y porque sus inversores no fueron personas sin sofisticación financiera. Fueron fondos institucionales, family offices y gestores de patrimonio con equipos dedicados al análisis de riesgo. Sam Bankman-Fried construyó FTX con uno de los exchanges más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. Recaudó $1.800 millones de inversores entre 2021 y 2022, con una valuación que alcanzó los $32.000 millones. Sequoia Capital, uno de los fondos de venture capital más respetados de Silicon Valley, invirtió. SoftBank invirtió. Ontario Teachers Pension Plan invirtió. La fractura estructural que quedó documentada en el juicio de 2024, donde Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión, era esta. FTX estaba transfiriendo fondos de clientes hacia Alameda Research, el fondo de trading propiedad del mismo Bankman-Fried, para financiar inversiones, préstamos personales y gastos operativos. Los fondos de los clientes nunca estuvieron segregados, nunca existió la separación estructural que cualquier custodio financiero regulado está obligado a mantener. Y esa ausencia de segregación era verificable, especialmente en varios casos donde el proceso de debida diligencia de los inversores institucionales fue insuficiente. Confiaron en la reputación de los que habían entrado antes, en lugar de ejecutar su propio análisis riguroso sobre los activos subyacentes. Los tres casos, Madoff, Wirecard, FTX, operaron en décadas distintas, en sectores distintos, con tecnologías distintas. Pero los mecanismos que permitieron que funcionaran durante años tienen una arquitectura común. El primero, retornos que desafían la lógica del mercado de forma consistente. Cualquier promesa de rendimiento superior al promedio histórico del mercado, sostenida sin volatilidad visible, merece una pregunta técnica sobre su origen. El mercado genera retornos, también genera pérdidas. La ausencia de pérdidas durante periodos extendidos es una señal, no un mérito. El segundo, opacidad estructural presentada como complejidad. Hay estrategias de inversión genuinamente complejas que requiere conocimiento técnico para comprenderse, pero esa complejidad siempre puede explicarse en términos de mecanismos verificables. Cuando la complejidad funciona como barrera para el escrutinio en lugar de como descripción de una estrategia real, la distinción es operativamente importante. El tercero, la presión de tiempo o de exclusividad como sustituto del análisis. Cualquier inversión que requiere una decisión rápida para no perder el acceso
está usando la urgencia como herramienta para evitar el proceso de evaluación. Una oportunidad real no desaparece porque un inversor tome el tiempo necesario para entenderla. En 2023, la SEC ejecutó 583 acciones de cumplimiento y obtuvo $8.200 millones en remedios financieros contra actores fraudulentos. La regulación existe y actúa, pero actúa después del colapso. La primera línea de protección para cualquier capital es el inversor que sabe exactamente qué preguntas hacer antes de comprometer un solo dólar. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que las estafas de inversión no atrapan a personas descuidadas, atrapan a personas que toman decisiones con información incompleta sobre mecanismos que alguien diseñó específicamente para parecer legítimos. Aprendimos que la consistencia perfecta es una señal de alerta, no un mérito. Un retorno del 10 al 12% anual durante 20 años sin un solo trimestre negativo no existe en ningún mercado real. Cuando los números son demasiado perfectos, no vienen del mercado, vienen de alguien que los está fabricando. Aprendimos que cuando una empresa responde a las preguntas sobre sus finanzas con acciones legales en lugar de con transparencia, esa respuesta es en sí misma información. Es la señal de que las preguntas tocan algo que no puede responderse con datos. Aprendimos que el acceso exclusivo no es una señal de calidad. Es una herramienta psicológica para que dejes de hacer las preguntas incómodas. Y que la pregunta más importante que puedes hacer antes de invertir es siempre la misma. ¿Cuál es el mecanismo concreto que genera este retorno? La próxima vez que alguien te presente una oportunidad con retornos perfectos, con opacidad envuelta en complejidad o con presión para decidir rápido antes de que desaparezca el acceso, ya sabes dónde mirar. No necesitas ser un experto en finanzas para proteger tu capital. Necesitas saber qué preguntas hacer. Al final, la diferencia entre una inversión real y una estafa no está en los números que te muestran. Está en lo que no deciden mostrarte. Y ahora, tú sabes dónde buscar.